Aprender a leer las Sagradas Escrituras. Es una de mis grandes necesidades. Aprender a leer la revelación de Dios. No ha sido fácil para mí aprender a leer las Sagradas Escrituras. Posiblemente he perdido muchos años, más de 50 años. Duro de servir para percibir así dice Adonai, así dice el Señor. Yo quisiera invitarles a ustedes a leer unos versículos cumbres del libro de Ezequiel. Pero leer el libro de Ezequiel sin ubicarnos en la historia es perder posiblemente más de la mitad de la riqueza de lo que el Señor le enseñó a Ezequiel y lo que el Señor ha querido enseñarnos a nosotros. Ezequiel vivió el momento más dramático de la historia del pueblo de Israel. Ezequiel vivió lo que nosotros estamos entrando a vivir, el tiempo de angustia. Ezequiel vivió el tiempo de angustia de su tiempo, pleno cautiverio, pleno cautiverio. Yo no sé si ustedes, hermanos, porque que yo sepa aquí, ¿quién desde aquí es americano? Americano. ¿Cómo es tu nombre? John, este es un americano. Ok. Alfredo es latino. Así que John no ha sido deportado. Los mexicanos hemos sido deportados a Estados Unidos. Y posiblemente estamos ya en cautiverio. Y no lo sabemos. El pueblo de Israel fue cautivo. Y Ezequiel vivió ese momento. Él fue cautivo en los días de los últimos 3 reyes de Israel. Los que hicieron el broche para que el Señor interviniera con Nabucodonosor. Y el Señor hiciera juicio sobre un pueblo que rechazó ser santo. Un pueblo que rechazó ser santo. Y yo entiendo, hermanos, que la historia se repite con este pueblo que rechaza ser santo. El pueblo de Israel rechazó ser santo. 1500 años de historia, desde los días de Abraham, desde los días de Abraham
casi 2000 años antes de Cristo, hasta el año 500 antes de Cristo, 1500 años. 1500 años de un creador con un solo objetivo: formar un pueblo santo, así como Él es santo, en medio de un pueblo y de un mundo cuya cultura estaba prostituida. Primero el Señor formó una especie que Génesis 1 la denomina la imagen de Dios. Y inauguró la especie con una familia, y esa familia se le prostituyó. El primer asesino fue el primogénito de Adán. Yo no sé, hermanos, si ustedes disciernen que la desconfianza de una mujer en la palabra origina que su primogénito sea el primer asesino y de su hermano. ¿Qué clase de contaminación? ¿Qué clase de contaminación hago yo en la tierra? ¿Qué clase de contaminación hago yo en el espacio? ¿Qué clase de contaminación hace en la genética mi yo, mi egoísmo, mi ruptura con Dios? Oh, mis amados, si nosotros por la fe pudiéramos contemplar y medir eso, jamás pecaríamos y desobedeceríamos al Señor. La trascendencia de una contaminación separado de Dios. Con razón Jesús enfatizó tanto: sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, lo que hacemos es contaminar, desarrollar anarquía, destrucción, anatematizar hasta la tierra. Y eso es lo que ha hecho toda la humanidad, inclusive nosotros. Y por eso el cielo se ha propuesto formar un pueblo santo, una descendencia santa, una generación santa. Hago una pregunta. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado. ¿Ah? Apartado para Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo decimos nosotros? Separado. Hermano, apartado y separado todavía es una ingenuidad. ¿Saben cuál es la realidad de la palabra kadosh en hebreo? La palabra kadosh en hebreo, ¿saben qué quiere decir? Amputado. Amputado. Cortado totalmente. Un santo es un amputado, cortado, separado de todo lo que no es puro, independiente de todo lo que no es iniquidad, separado, amputado. Esa es la etimología, esa es la semántica de la palabra kadosh. El Señor quiso formar un pueblo. El Señor quiso formar el pueblo de Israel, el pueblo de Judá lo quiso formar
como una amputación de la cultura en esta tierra. Algo completamente diferente en esta tierra. Nosotros no le permitimos al Señor eso. La tendencia de nosotros es asimilarnos a la cultura. El deseo de nosotros es asimilar a la cultura. Ser uno con la cultura. El propósito de Dios es amputarnos la cultura. Los latinos hemos venido para acá y nos hemos asimilado a la cultura. No nos hemos amputado realmente. Como consecuencia, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? Ezequiel, que vivió en un momento de la historia de la revelación, en un momento dramático. Yo no sé, hermanos, si algunos de ustedes han leído el libro anterior a Ezequiel. Hermanos, el libro anterior a Ezequiel, las lamentaciones de Jeremías. ¿Saben lo que implica ese título? ¿Saben lo que implica ese título? Lamentaciones, los gemidos, el lamento. Jeremías se le llama en la Biblia el profeta del lloro, profeta llorón. Aquí hay puesto, hermanos, miren, no pueden así, aquí hay puesto, miren. Si se ruedan los hermanos un poquito, aquí hay puestos. ¿Ok? A ver si evitamos el movimiento. Ahí hay puestos. Y aquí adelante mejor. Quiero ver la pupila de la familia de Juanito. ¿Ok? La pregunta es, hermanos, ¿por qué lloran ustedes? A Carlita. ¿Por qué llora Carlita? ¿Por qué llora Juan? ¿Por qué lloramos nosotros? Jeremías y Ezequiel lloraron por su pueblo. Perdieron ser amputados. Perdieron el privilegio de ser separados por la gracia de Dios para ser un pueblo especial, diferente, distinto. Y cumplieron la profecía de Deuteronomio 28. Exportados, deportados, extranjeros a tierra que no conocían. Ezequiel, hermanos, Ezequiel y Jeremías, a ver si ustedes manejan la historia del Antiguo Testamento, Ezequiel y Jeremías fueron dos profetas que profetizaron al reino del sur, al reino de Judá, 100 años después de la deportación de Israel, de las 10 tribus. En la misericordia del Señor, en la misericordia del Señor, el Señor permite que sus juicios sean hasta por grados. Y primero deportó a Israel.
Y Judá no entendió. Judá no entendió el mensaje para ser santos. Y 100 años más tarde le tocó el turno a Judá. Y Jeremías y Ezequiel viven el momento más dramático de la apostasía de un pueblo que fue llamado para usar el nombre más santo, el nombre de Yahvé. ¿Ha sido usted llamado para usar el nombre de Jesús? ¿Ha sido usted llamado para invocar el nombre de Jesús? Discernimos, mis amados, lo que implica usar su nombre, utilizar su nombre. ¿Sabemos lo que eso implica? Miremos el contexto. En Ezequiel 36. Ezequiel 36 es un capítulo cumbre, clave en la experiencia de las Escrituras y en las experiencias de este hombre, Ezequiel. Recuerden, ya Israel ha sido deportado. El Señor ha postergado la descendencia de David. El Señor quiso que el reino de David jamás se dividiera. El Señor quiso que el reino de David jamás se corrompiera. El Señor dio una promesa que iba a tener descendencia de David hasta el último. ¡Qué fidelidad de Dios! ¡Qué fidelidad de Dios a su palabra en su carácter! Fue fiel con los infieles. Y fue fiel con los infieles hasta el final, hasta que a Sedequías le sacaron los ojos y se perdió finalmente la posteridad de Judá. Pero luego la conserva con María y con José. Y el Mesías que nace todavía de la descendencia de Judá. ¿Quién entiende, mis amados? ¿Quién entiende la fidelidad del Dios del pacto? ¿Quién entiende la fidelidad del Gesed, ese amor leal, esa lealtad única? El Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé, hermanos, ustedes cómo leen las Escrituras. Yo todavía tiemblo para leer las Escrituras y le digo al Señor, Señor, enséñame a leer tu palabra y constitúyeme en tu palabra, constitúyeme en tu palabra, porque esto, mis amados, no es letra, esto no son símbolos, esto no es blanco y negro, esto es el mismo carácter de Dios traducido en el lenguaje de la revelación para que nadie se pierda y la palabra haga en nosotros solamente lo que la palabra dice y hace, porque la palabra no vuelve vacía. Pueblo de Israel, pueblo de Judá hizo vacía y hueca la palabra. Lo que no hicieron hueco fue la cultura. A la cultura obedecieron, a la palabra no hicieron caso. Y el Señor quiso amputarlos para unirlos a Él. Y ellos se separaron de Él y se unieron al mundo. Y finalmente terminaron
¿Se repite la historia? ¿Se repite la historia? ¿La repites tú? ¿Cuánto quisiera el Señor que fuéramos aquí 100, 150 amputados de esta cultura, separados solamente para el reino, exclusivos, exclusivos como Daniel, que no se contaminó viviendo en el corazón de Babilonia? Y sepas tú, oh rey, que tu Coca-Cola no tomaremos, que tus refinados no comeremos, que tus espaguetis no comeremos, y en este tiempo ni tus transgénicos comeremos. Vamos a hacer solamente lo del plan de la creación. ¿Quién entiende ese mensaje? ¿Quién entiende esa realidad apocalíptica que nosotros deberíamos hace rato como pueblo haber sido distinguidos por estar de regreso al plan original, de regreso al plan original, de regreso al plan de la creación, y no más a contaminar la tierra? Ezequiel 36. Hoy, hermanos, este capítulo no hay tiempo aquí para entrar en todos estos detalles, y por eso les invito a ustedes a que le pidan al Señor sabiduría cómo leer esto en la historia, cómo leer esto en la historia del Antiguo Testamento y cómo aplicarlo en la historia de tu vida. Porque los principios que corrompieron a Israel son los mismos principios que nos han corrompido a nosotros. Hermanos, los principios del mal no cambian. Los principios del bien no cambian. Los principios del mal son inmutables y los principios del bien son inmutables. Y la historia se repite simplemente porque yo repito los principios del mal. Por eso se repite la historia. Porque nosotros repetimos y vivimos en los principios del mal. Y el que vive los principios del mal repite la historia de Israel. Ezequiel 36. Comencemos con el versículo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Quién vino? ¿Cómo leen ustedes? A ver, ¿verdad? Ok. Muy bien. Hermanos, ¿cómo leen ustedes la palabra del Señor? Hoy yo tiemblo, hermanos. Y yo soy producto, hermanos. Yo soy simplemente producto de esta palabra. Qué bendición permitir movernos solamente por así dice el Señor. Y no movernos por los sentidos. No movernos por los sentidos. El diablo nos ha enseñado a nosotros a movernos por los sentidos. Y la palabra está revelada para que la palabra diga a mi ojo que debo de ver. La palabra está dada para que le diga a mi oído que debo de oír. La palabra está dada para que le enseñe a mi olfato que debo de oler. La palabra está dada para que me diga a mi gusto qué me debe de gustar. Y la palabra está dada para que le diga a mis manos que debo de tocar.
Esa es la educación de Dios. Hermano, la educación de Dios no es sensorial. El pueblo de Israel desarrolló una vida sensorial y se separó de la palabra. Y esa es la historia de este pueblo. Y por eso nos ofendemos. Y por eso nos resentimos. Porque obedecemos lo sensorial. Quien obedece la palabra no se resiente. Quien obedece sus sentidos, independiente de la palabra, vive ofendido, resentido, molestado, fastidiado, porque vive para el yo y no vive para la palabra, tan sencillo como eso. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, versículo 17, oye, el versículo 17, yo no sé, hermano, a ver si aprendemos a leer esto. A ver qué nos dice esto. Carlitos, ayúdeme, Carlitos. Carlitos. Lisset, ayúdame, Lisset. Vamos a ver, ¿quién le habló al Señor? ¿Quién le habló a Ezequiel? ¿Quién le habló a Ezequiel? Y ya está en el cautiverio. Ya está en pleno cautiverio. Y el Señor le habla a Ezequiel y dice, hijo del hombre, cuando la casa de Israel moraba en su tierra, la profanaban con sus caminos y con sus malas obras. Hermano, contaminar la tierra, no solamente el corazón, no solamente los sentidos, no solamente los ojos, no solamente los riñones, no solamente la genética. Cuando yo corrompo mi cuerpo, corrompo la tierra. ¿Discernimos la trascendencia de eso? ¿Entendemos por qué la tierra no produce? ¿Entendemos por qué la tierra se vuelve desierto? ¿Entendemos la tierra? Los que vivimos en cemento, pero no sabemos qué es eso. Algunos de ustedes como Hilario, que viven en la tierra, pues entienden un poquito de eso, ¿verdad, Hilario? Los que viven en cemento no entienden nada de eso. Versículo 17, hermano. En este solo versículo deberíamos quedarnos aquí hasta la única vez. Pero tenemos que llegar hasta el 25 casi. Hijo del hombre, cuando la casa de Israel moraba en su tierra, la profanaban con sus caminos y con sus malas obras. ¿Cuáles son las malas obras? ¿Cuáles son los malos caminos con los cuales nosotros contaminamos la tierra? Deben de saberlo, ¿verdad, hermana Sara? Deben de saberlo. Si no lo sabemos, no nos vamos a arrepentir. ¿Qué más dice el profeta? ¿Qué más le dijo el Señor al profeta? Uy, lo que le dice enseguida es, lo que le dice enseguida, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, cuando la casa de Israel moraba en su tierra, la profanaban con sus caminos, la contaminaron con sus caminos y con sus malas obras. Sus caminos ante mí eran como. ¿Cómo? Connie. Sabemos leer. Sabemos leer, mis hermanos. Dale, Rosita. ¿Sí sabe leer?
Sabemos leer, mis amados. Mi vida contaminó la tierra y llegó a ser como que, como inmundicia menstrual. ¿Concreta la escritura? ¿Concreta la escritura? ¿Real la escritura? ¿Entiendo eso? ¿Lo percibo yo? ¿Necesito arrepentirme? Oh, mis amados. Y lo que contamina la tierra no es lo material. Lo que contamina la tierra es lo moral. Lo amoral mío, lo inmoral mío, lo que no es moral en mí. Lo que no es santo en mí. Lo que no es santo en mí contamina la tierra. Lo que no fue santo en Eva llegó a la conclusión de tener un primogénito asesino de su mismo hermano. ¿Quién mide eso? ¿Quién mide eso? ¿Quién mide eso? ¿Quién es capaz de medir eso? Nosotros medimos la materia, nosotros medimos los pesos, nosotros contamos los penis. ¿Qué es lo que nosotros no contamos? ¿Qué es lo que nosotros no medimos? Sabemos cuántos metros tiene la cama, sabemos cuántos metros tiene el cuarto, sabemos cuántos metros tenemos en la casa, el espacio de nuestra casa, que nadie me lo toque, pero no calculamos ni medimos lo más. Y lo que nosotros debemos medir y contar es lo moral, que es lo que contamina la tierra y el corazón. Por lo cual, consecuencias. ¿Ok? Escuchen la consecuencia. Escuchen la consecuencia y examinemos. Escuchen la consecuencia y examinemos. ¿Ok? Por lo cual, derramé mi ira sobre ellos por la sangre que vertieron sobre la tierra y porque la habían profanado con sus ídolos. Y la deportación fue un hecho. Y la deportación fue un hecho. Y el Señor usa a Jeremías y usa a Ezequiel, los profetas del cautiverio, y los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por los países. Los juzgué conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Los frutos de nosotros y las consecuencias de nosotros están en relación con la contaminación de nuestros caminos, nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros motivos. Si son santos, los resultados son diferentes. Si no son santos, los resultados son de muerte. Siguiente versículo. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Profanaron mi santo nombre. ¿Qué es eso del nombre, mis amados? ¿Qué es profanar su santo nombre? El tercer mandamiento dice: no tomarás en vano
Sabemos que es el tercer mandamiento. No tomarás en mano el nombre de Jehová tu Dios, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en mano. ¿Qué es el nombre? Hermanos, en el Antiguo Testamento el nombre no es el nombre. En el Antiguo Testamento el nombre no es la identificación. El nombre es el carácter. El nombre es el ser. El nombre es lo que es Él. El nombre. El nombre es su naturaleza. Y ese nombre, esa naturaleza, ese ser, fue la que Él nos dio en la creación. Hagamos a Emma. Hagamos a Pachito. ¿Dónde está mi Pachito? Por ahí. ¿Dónde está mi Pachito? Francisquito, ¿dónde está? Hagamos a Gemita y a Pachito conforme a mi imagen y semejanza. Hermanos, Él nos dio su carácter a nosotros, gratis. Él nos dio su naturaleza a nosotros, por gracia. Él nos dio su patente a nosotros, en naturaleza. La primera que profanó su nombre fue Eva. Y le enseñó a Caín a profanar su nombre. Hermanos, el nombre de Él, el nombre de Él no es la identificación. El nombre de Él no es la fotografía de Él. El nombre de Él no son las huellas digitales de Él. El nombre de Él es su moral. El nombre de Él es su carácter. El nombre de Él es su naturaleza. Y esa fue la que te dio a ti por creación. Y eso es lo que nos quiere devolver Él por redención. Para ser un pueblo amputado de esta cultura, separado de esta cultura, roto de esta cultura, para no contaminar los caminos del Santo de Israel. Cuando Isaías ve la visión, el nombre de Dios es el Santo. Santo, 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 el Kadosh, el Kadosh, el Kadosh. Su nombre es su naturaleza, su nombre corresponde a su ser. Lo que Él es santo, separado de otra categoría, totalmente diferente. Y quiso hacer a este pueblo de otra categoría, totalmente santo, separado, amputado de esta cultura corrompida, no asimilado. ¿Entendemos? Dice el versículo 20: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi carácter, profanaron mi naturaleza, profanaron mi moral, mi espíritu, mi esencia.
hemos profanado nosotros el nombre del Señor. Contaminamos la tierra. No solamente nuestros genes contaminamos la tierra. Trascendemos a la tierra. Hacemos estéril la tierra. El egoísmo mío esteriliza la tierra. Quien vive para sí contamina la tierra. No solamente sus genes. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. De manera que se decía de ellos: estos son del pueblo de Jehová, que han tenido que salir de su tierra. ¿Por qué salieron de su tierra? Por profanar su nombre. ¿Por qué salimos nosotros de México? De Nicaragua, reinita. ¿Por qué salimos de Nicaragua? Hasta el versículo 20 de Ezequiel 16, de Ezequiel 36, el Señor presenta las causas. El Señor presenta las causas. Pero a partir del versículo 21, el Señor quiere traernos otra vez a los santos y darnos la victoria. Yo no sé, mis amados, si nosotros en esta mañana queremos la victoria. Yo no sé si nosotros en esta mañana queremos ser santos, limpios. Yo no sé si aquí ustedes quieren ser amputados de esta cultura para hacer solamente sacrificio vivo para Dios. Yo no sé. Porque podemos venir aquí a hacer un picnic, hacer otro picnic, aburridos de la ciudad. Fin de semana podemos venir a hacer un picnic aquí. ¿Ok? Y seguir profanando el nombre del Señor. Versículo 21. Pero yo me compadecí a causa de qué. Yo no sé, hermanos, cómo leemos las Escrituras, no sé cómo ustedes leen esto. Pero yo me compadecí. ¿Quién es el Señor? El Señor. Pero yo me compadecí a causa de mi santo nombre. Yo me compadecí a causa de mi carácter, de mi moral, de mi espíritu, de lo que yo soy, de Yahweh. Yo soy el que soy. Él se compadeció de su nombre, el cual profanaron los de la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Lo profanaron en Israel, lo profanaron en Jerusalén, lo profanaron en Judá, lo profanaron en su terreno y salieron afuera y continuaron profanando el nombre del Santo afuera. Y el Señor se compadeció de su carácter.
Discernimos la trascendencia de esto, mis hermanos. Discernimos, vemos algo ahí. Por causa de su nombre, hermano, entendemos en este lenguaje adventista, nosotros entendemos el trabajo al cual ha sido llamado los 144,000 de vindicar su nombre. Vindicar su nombre, vindicar su justicia, vindicar su carácter. ¿Qué implica? ¿Qué implica autorizar a alguien en tu nombre? ¿Qué implica eso? A ver, reinita. Esta reinita es sandinista. Has autorizado a Ninosca con tu nombre y le has dado la chequera firmada en blanco y la tarjeta de crédito con el PIN, y para que ella lo use en tu nombre, ¿la has autorizado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hermanos, eso es lo que implica esto. Eso es lo que implica esto. El Nuevo Testamento, Jesús autorizó a los discípulos. Jesús autorizó al creyente en su palabra. Mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. ¿Entendemos qué es eso? O esa sentencia le dice a toda la gente. ¿Qué implica usar el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús. Implica tener su carácter, hacer sus obras, manifestar su espíritu. El que use el nombre de Jesús, sin el carácter de Jesús, sin las obras de Jesús y sin el espíritu de Jesús, profana el nombre y lo usa en vano. ¿Serio? ¿Serio? Israel profanó ese nombre en su tierra y en las tierras de los paganos. Y malversaron el nombre del Señor. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Todo lo que pidiereis en mi nombre, mi Padre lo hará. Y mucha gente me dice a mí, pero a mí no me responde, Hermano, no te responde, porque nosotros hemos profanado su nombre. Hermanos, usar el nombre no es identificarlo a Él con nombre. Usar el nombre es participar de su esencia, su carácter. Y Él es el santo. Él es el santo, Él es el puro, Él es el recto, Él es de otra categoría. Y nos creó en esta categoría y luego nos ha redimido con su sangre para traernos de regreso a esa categoría del santo, el puro, en la imagen de Dios. Y tenemos, mis amados, ¿qué tal los matrimonios? Un santo, un kadosh, casado con otra kadosh. ¿Qué puede haber ahí?
puede ver ahí. ¿Entienden ustedes por qué la Escritura, por qué Pablo dice, no se junten con un infiel, no se junten en yemo desigual? Es un amputado con una amputada, es un fiel con un fiel. Son dos que se han separado de la categoría del pecado a la categoría de la imagen de Dios y tienen la patente de la naturaleza divina. Y por eso, mis amados, en la historia bíblica, los padres eran los que hacían ese compromiso, no los muchachos. ¿Qué saben estos muchachos de eso? Y nosotros lo hicimos separados de Él y profanamos su nombre. Y fuimos al matrimonio a continuar profanando el nombre del Señor, destruyendo su naturaleza. Y el canto de Levítico, ser santos, como yo soy santo. El apóstol Pablo, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y hoy este mundo religioso odia la santidad y la pureza. Muy difícil, mis amados, encontrar a alguien que quiera ser amputado de esta cultura para hacer solo la voluntad de Dios, para hacer solo lo que es conforme a la naturaleza de Dios. Muy difícil ser pastor, hermanos. Miren el capítulo aquí anterior. Miren el capítulo anterior, Ezequiel 34. Miren Ezequiel 34. Los pastores de Israel. ¿Qué se volvieron los pastores de Israel? ¿Lo han leído? Los pastores de Israel, ¿qué se volvieron? Wow. Hermanos, pastorear una iglesia, qué cosa difícil. Pastorear los que no quieren ser santificados, qué cosa difícil, casi imposible. Y encontrar quien quiere ser santificador, otro milagro. Y ojalá, mis amados, que nosotros en esta mañana seamos provocados a ser santos. Santos es un amputado para una exclusividad. La exclusividad de Jesús. Y hay solo un trabajo para hacer, hermanos. Hay solo un trabajo para hacer. Hay solo una obra para hacer. El Señor nos amputa para hacer el mismo trabajo que Él hizo. Y por eso Él dijo, en San Juan 14, versículo 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también hará. Amén. Y aún mayores, porque yo me fui, y los
elige a ustedes para hacer la obra de Jesús. Y la obra de Jesús es enseñar la santificación a cuerpos degradados y destruidos que han profanado el carácter y la moral de Dios en sus vidas y que hay que arrebatárselo al pecado. Y Jesús dijo que sería por testimonio. ¿Estamos listos para esa obra? Reinita. ¿O seguiremos contaminando a California? Yo viviendo para mí, aquí. Yo viviendo para mí, aquí. Amputado del yo, separado del yo, separado de mi interés, separado de lo mío, para hacer solamente lo de Él. Es el llamado. Alice, ¿estamos listos, Alice? ¿Estamos listos, Alice, para la putadita? Carlitos, con esa juventud de Carlitos. Y ese manejo que hace las computadoras, Carlitos. En el nombre del Señor y para el Señor. ¡Wow, Carlitos! ¿En cuánto tiempo terminaría el Señor la obra y consumaría esto? Si lo hizo con 11, si lo hizo con 11, si lo hizo con uno solo incendió Europa, con uno solo, hace 2000 años incendió Europa, con uno solo. Y no tenía celular, y no tenía computador, y no tenía carro. Y Carlitos tiene carro, gasolina, dólares, computadora, celular. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. Profanar el nombre. Pablo, hermano, Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, con 2 sandalias, sin salario, sin empleo, sin institución, sin nada, sin computadora, sin celular, con 2 sandalias, testificó a Nerón. Y llegó hasta Roma, y tembló el imperio, y la calumnia que le hicieron, era que había incendiado a Roma. Que murió decapitado, testificando para Dios. Y esta obra terminará con gente como Pablo. La gente terminará con siervos que no han profanado más el nombre de Dios, que han revelado en su vida el carácter de Dios, que saben lo que es el nombre de Él, y su vida y su naturaleza lo revelan, y por lo tanto hacen solamente lo de Él: impedir la anarquía y el pecado de los seres humanos, y darse como ofrenda, como sacrificio vivo, para terminar esta obra testificando por Él. Oh, mis amados, un día tú vas a estar en el crujir de dientes, porque miraremos hacia atrás demasiado tarde y miraremos nuestra película, nuestro DVD, 50 años aquí, 60 años aquí, 80 años aquí, viviendo para yo, viviendo para mí, contaminando la tierra, porque todo egoísta contamina la tierra, el universo. Y por eso Jesús dijo: si tú quieres venir a mí, niégate a ti mismo, toma la cruz, camina por mí. ¿Quieres ser mi discípulo? Oh,
Hermano, el absurdo más terrible nuestro, la confianza en el papel. El absurdo más terrible nuestro, vivir por el dinero, vivir por lo que tengo, trabajar para tener, para conseguir. Wow. Adictos al dinero o adictos a la justicia de Jesús. Oh, mis amados, miren la creación, y contemplen de la creación donde le puso el Señor a dar las cosas. El que recibe el nombre del Señor, el que participa de la naturaleza del Señor, el que participa de su carácter, el que participa de su justicia, hermanos, lo que el Señor hizo con Adán lo hará contigo. Las cosas debajo de los pies. Las cosas debajo de los pies. Las cosas debajo de los pies. ¿Quién entiende la economía? ¿Quién entiende la economía? Hermanos, si no entendemos que hay que crucificar el yo, menos vamos a entender la economía de Dios. Menos vamos a entender la economía de Dios. Los seres humanos de esta cultura no se rinden al Señor simplemente porque necesitan conseguir para comer, conseguir para pagar la renta. Ese es el problema nuestro, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Nos alquilamos para poder vivir. No vivir. Ojalá fuera vivir. Sobrevivir. ¿Ok? Oh, mis amados. ¿Entienden ustedes cómo vivió Jesús? ¿Entienden cómo vivió Jesús? ¿Entienden cómo vivió Jesús? Oye, hermano, ¿cuántos mexicanos hay aquí con él? Si estos mexicanos estuvieran en el Espíritu, en el nombre del Señor, México, Centroamérica había temblado ya. Así como temblaron, así como tembló el reino de Herodes, así como tembló el reino de Nerón, así como terminó el reino de Judá, por 11 pescadores hicieron temblar. Primero los puso a temblar Jesús, un carpintero sin letras, un carpintero sin high school, hizo temblar a Judá. Pilato tembló, Herodes tembló, el Sanedrín tembló, y llegó a la conclusión: hay que matarlo. El pueblo se fue con él y lo mataron. Y después aparecieron 11 testimonios. Y mientras más los trataban de apagar, aparecían 3,000 y 5,000 en el nombre de Jesús, usando el nombre en su carácter. Y las cosas las ponían debajo de los pies. Y cuando ellos quisieron administrar las mesas, el Espíritu se interpuso. Las mesas no, los escritorios no, las oficinas no, la palabra nada más. Consigan diáconos que manejen las mesas. Ustedes, la palabra. Se
Ha cambiado eso en este mundo. Todo el mundo le gusta manejar la mesa. A Reinita. Todo el mundo quiere estar en la mesa, manejar la mesa. ¿Quién quiere administrar solamente la palabra? Se requiere el nombre del Señor. En el nombre del Señor. ¿Hemos perdido el tiempo? ¿Hemos perdido el tiempo? ¡Wow! Yo no creo. Yo no creo que limpiar casa sea pecado. Y no creo que pintar casa sea pecado, pero hay algo mejor. Hay algo mejor. Asumir la lepra del leproso. Asumir el cáncer del canceroso. Asumir la diabetes del diabético. Asumir la artritis del artrítico. Asumir la pena, la enfermedad, la depresión del depresivo. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Y solamente se puede hacer en el nombre del Señor. Un día, mis amados, nos daremos cuenta demasiado tarde. 40 años aquí, 50 años aquí, viviendo para mí, egocéntricamente. Y nos daremos cuenta que contaminamos la tierra y perdimos la vida eterna. Termino con un pasaje de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Se me durmió Esmeraldita. Oye, Esmeraldita, nadie lo ve. Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesús el Mesías. Como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino, según el que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Lo repito otra vez. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesús el Mesías. Como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó, es santo, kadosh, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Carlitos. ¿Qué entendió Carlitos? Venga, cuéntame qué entendió. Venga, Carlitos. Damos tiempo.
gente está haciendo cola para comer allá. Oh, Carlitos. Esperanza de Israel. Médico misionero, Carlitos. Que no te quiero bien. Vamos a hacer, Carlitos. ¿Qué vamos a hacer con esos talentos? ¿Qué vamos a hacer con esta juventud, con este cuerpo? ¿Cómo vamos a conservar a ese hijo, Carlitos? ¿Ah? ¿Cómo vamos a santificar a la muchacha? A Carla. ¿Cómo vamos a santificar? De lo que usted estaba hablando, o con oración, teniendo el ejemplo de Jesús, exactamente con lo que se dijo, ser santos como Él es santo. Me está llamando, Carlitos. ¿Ok? ¿Y me para mañana? ¿Ok? Esto se acabó. Eliseo. A ver, Eliseo. Eliseo, tú del Brasil. ¿Puede ofrenda allá? ¿Ok? Uy, llevó hasta ofrendas allá. Pero si no creía que se quedara allá, haciendo ofrenda. ¿Ok? Llevó hasta máquina de coser para los hermanos ahí. ¿Verdad? ¿Qué más llevó? Licuadora llevó. Wow. ¿Y ahora qué va a llevar? Venga, Liceo. Venga, Liceo. ¿Ok? Esta muchacha yo los comienzo de Brasil. Ojalá que vaya otra vez, que vea cómo está eso allá. Vamos a hacer eso. Tenemos mami. A ver, hermana Esther, venga para acá. Hermana Esther, esa que se trata allá como Reinita González. Hacer la obra médica misionera final. Pasaremos más en nombre del Señor. Contaminaremos más la tierra con mi egoísmo, viviendo para mí. Jesús, hermano, lo hizo sin high school. ¿Será posible hacer la obra sin high school? ¿Será posible hacerlo? Esta obra terminará con muy pocos grandes hombres, dice el conflicto de la sigla. Esta obra va a terminar con gente humilde, gente sencilla, pescadores, campesinos, gente sencilla, o sea, el Señor. Porque cuando yo tengo título, yo confío en lo que soy. Yo confío en el título. Yo confío en lo que tengo. Y el plan del Señor es que no confiemos en lo que tenemos. Solamente en Él y en su palabra. Alicia, ¿qué vamos a hacer? En estos 22 años. ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos por delante? Primeramente ser santos. Rendir el yo al Señor, que es lo que más desea Él. Ese yo que se levanta contra nosotros mismos. El Señor ha estado llamando desde hace ya mucho tiempo y hemos estado postergando la salida. Los pretextos, como te digo, son tontos, no tienen valor, ni un pretexto. Nosotros no esconde la misericordia del Señor, que Él haga con mi vida como Él quiera. Y le entrego al Señor mi libertad porque Él nos va a hacer usar. Mi oración es que el Señor me ayude
hacer su voluntad solamente, aprender de Él y ser firme en las decisiones que el Señor me ha puesto en mi mente. Hermano, Jesús dijo, el campo es el mundo. El campo es el mundo. A Saulo de Tarso le quedó chiquita Europa para hacer la obra. Y si tú te rindes al Señor, te quedará chiquito el mundo para hacer lo que hay que hacer. Amén. Y lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Y va a traer y va a terminar esta obra con los más débiles de los más débiles y los más brutos de los más brutos. Porque el Señor se complace en avergonzar a los sabios con lo ignorante de este mundo. Ojalá que tú y yo estemos en el último movimiento. Vamos a orar. Hermana Esther. Vamos a postrarnos de rodillas. Padre Santo, me siento tan inútil. No tengo palabras como hablarte hoy. Pero aquí en este momento, Señor, estoy con mi hija Liz, mi hijo Carlos, ante tu hijo, el pastor, que has traído para traernos estos mensajes que me han despertado la realidad y que se levante el yo contra mí para hacer tu voluntad y que estoy luchando, Señor, para que podamos ser salvos como familia. Quiero ser consciente, Señor, de la vida que he llevado, que no he hecho nada para ti. No tengo frutos, no tengo nada, solamente un corazón vacío que quiero que tú lo llenes de fe, de esperanza, de valor. Como trapo de inmundicia estoy ante ti, pidiéndote misericordia. Que tu Santo Espíritu nos convenza, Señor, antes que sea demasiado tarde. Que nuestros hijos, Señor, no se nos queden en este mundo, Padre, sino que sean para el reino de los cielos. Amén. Tú sabes que nuestra mayor batalla es ver a nuestros hijos en el reino. Pero el enemigo siempre nos está poniendo obstáculos para no hacer decisiones sabias. Yo te pido en el nombre de Jesús que a cada padre, a cada madre en este día nos des la fuerza y la convicción de vivir a tu lado. Que nos ayudes, Padre, primeramente a vivir para ti, porque lo demás tú lo harás. En esa confianza estamos, Señor. Ser firmes y fieles, porque tu promesa es grande. Gracias, Padre. Bendice a tus siervos que están trabajando para ti, para llevarnos este lindo mensaje. Y que no sea en vano, Señor, el trabajo que han hecho y que están haciendo. Bendice sus familias. Bendice a cada hermano de esta tarde que hemos venido a buscar ese consuelo de ti. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos y por ese amor que no hemos comprendido. En el nombre de tu Hijo amado, el Santo de Israel, nuestro Señor Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.